בואי בשלום, עטרת בעלה, וגם ברינה ובצהלה, תוך אמונה וסגולה. ברוך אתה יהוה, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו על דברי תורה. ברוך אתה יהוה, אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל המין, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה יהוה, נותן התורה, בשם ישוע המשיח. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, quien nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos con las palabras de tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos has elegido de entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom mis amados, Baruch atah Yahweh, Baruch atah Yeshua HaMashiach. Bienvenidos una vez más al estudio semanal de la Torah, y en esta ocasión veremos el tema Bereshit capítulo 2 verso 15. Bien, hoy en este estudio vamos a conocer el por qué nuestro Abba Yahweh puso al primer hombre llamado Adán en el Gan Edén, llamado en hebreo delicia. Bien, vayamos a nuestros versos para que podamos estudiarlos de la manera correcta, y la manera correcta se encuentra obviamente en el idioma hebreo. Bien, vamos a leer el verso de Bereshit capítulo 2 verso 8 que dice: Yahweh Elohim plantó un paraíso hacia el este, en Edén, y ahí puso al hombre que él había formado. Bien, este verso nos indica que nuestro Abba Yahweh plantó un paraíso en el lugar llamado delicia o Gan Edén. Esta palabra delicia la encontramos en el siguiente verso. Vamos al libro de Salmos capítulo 1 verso 2 que dice: Su delicia está en la Torah de Yahweh, en su Torah medita día y noche. Bien, como siempre lo he dicho, nuestro Abba Yahweh no puso nombres o lugares y personas nada más porque a él se le antojó. Nuestro Abba Yahweh puso estos nombres por una razón, y esta razón es para que entendamos y comprendamos que todo lo que hizo y todo lo que él nombró tiene un significado muy profundo, el cual iremos descubriendo en este estudio. Bien, continuando con el relato del Gan Edén, veamos qué más nos dicen los siguientes versos. Vamos al verso 9 del capítulo 2 de Bereshit que dice: De la tierra Yahweh Elohim causó que creciera todo árbol hermoso a la vida y bueno para comer, y el árbol de la vida en el medio del paraíso, y el árbol del aprendizaje del conocimiento del bien y el mal. Bien, este otro verso nos enseña que nuestro Abba Yahweh hizo crecer árboles con fruto, para que Adán y su esposa Java comieran, y estos árboles estaban en el paraíso o Gan Edén. Pero también vemos que aparte de estos árboles que eran buenos para comer, nuestro Abba Yahweh también puso otros dos árboles. El primero al que hace mención en este verso es el árbol de la vida, al cual prestaremos nuestra atención, y el segundo fue el árbol del aprendizaje del conocimiento del bien y del mal, el cual no tomaremos en cuenta hoy en este estudio. Bien, este verso también nos refiere claramente que el árbol de la vida se encontraba en medio del paraíso. Vamos a ver el siguiente verso, que es el verso 10 del capítulo 2, que dice: Un río salía del Edén para regar el jardín, y de ahí se dividía en 4 corrientes. Bien, lo que nos dice este verso es que del Gan Edén o paraíso salía un río el cual regaba el jardín o paraíso. Cuando nosotros regamos un jardín junto con sus plantas y árboles, estos crecen con unos colores hermosos.
el jardín con un color verde impresionante, las plantas según su especie con colores vivos y hermosos, y los árboles crecen altos, frondosos y fuertes. Entonces, imaginémonos por un momento la hermosura del jardín o paraíso que plantó nuestro Abba Yahweh. Yo creo que nuestra mente no alcanzaría a comprender toda la belleza y hermosura que se encontraba en el Gan Edén. Bien, a continuación leeremos nuestro verso base, el cual es el origen de este estudio y está en el verso 15 de este capítulo 2 que dice: Y Yahweh Elohim tomó al hombre cual él había formado y lo puso a él en el jardín del Edén, para cultivarlo y cuidarlo. Bien, este verso nos indica tres cosas. Primero, nuestro Abba Yahweh formó a Adán del polvo de la tierra, fuera del Gan Edén. Segundo, el verso dice que Abba Yahweh lo toma y lo pone en el jardín, pero en el hebreo original dice lo siguiente: Le avda ulesham ra, lo que nos quiere decir que le ordenó trabajar y cuidar el Gan Edén o paraíso. Y tercero, ¿qué tipo de trabajo le asignó Abba Yahweh a Adán? Bien, antes de continuar, podemos ver que en este verso 15 del capítulo 2 de Bereshit, dice que nuestro Abba Yahweh puso ahí el hombre para cultivarlo y cuidarlo. Pero aquí pueden surgir entonces muchas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál fue este trabajo de cultivarlo y cuidarlo? Vamos a ver entonces paso a paso. Por consiguiente, si nuestro Abba Yahweh ya lo había plantado, por lo tanto, Adán no tenía que plantar ni sembrar los árboles, porque los árboles ya contenían un fruto. Esto es lo que nos dice la Escritura. Y podían comer de todos ellos. Así que no tenía que plantar árboles, ni plantas, ni flores, ni nada. Tampoco tenía que regar el jardín. El verso 10 dice que un río salía del Gan Edén, que era el que regaba al jardín. En consecuencia, tampoco tenía que regar absolutamente nada. En otras palabras, Adán no tenía que hacer nada porque ya todo estaba puesto, hecho y colocado. Entonces, ¿por qué le dijo nuestro Abba Yahweh a Adán que tenía que cultivar y cuidar el jardín? ¿Qué clase de trabajo o tarea fue la que le ordenó? Abba Yahweh le ordenó a Adán que se dedicara a cultivar y a cuidar de la Torá y sus misbot. Pero entonces aquí surge otra pregunta. Nosotros no encontramos ninguna orden directa de nuestro Abba Yahweh en el cual le dice a Adán que cuide de la Torá y de sus misbot. Bien, eso es lo que vamos ahorita a ver. La misión de Adán era la de alimentarse del árbol de la vida que estaba en el centro del jardín. El árbol simboliza a la Torá. Y esto lo podemos ver en el libro de Mishle o Proverbios capítulo 3 verso 18 que dice: ella, refiriéndose a la Torá obviamente, ella es árbol de vida para aquellos que la agarran. Cualquiera que se aferre a ella será ayuda segura como en Yahweh. Bien, entonces este verso nos habla claramente de la Torá, que es llamada también el árbol de la vida, como acabamos de leer. Por lo tanto, la misión de Adán era esmerarse en la Torá. Como la Torá fue entregada 26 generaciones después, la pregunta que surge es la siguiente: ¿qué Torá debía estudiar y cuidar Adán? Pues la única Torá que existe hasta el día de hoy. Desde Adán hasta Moshe, ellos sabían perfectamente cuál era la Torá de Abba Yahweh. Veamos solamente dos ejemplos muy significativos. Estos ejemplos los encontramos en el libro de Bereshit, capítulo 7, versos 1 y 2, y capítulo 39, versos 7 y 8, que dicen lo siguiente: Yahweh Elohim dijo a Noaj: entra en el arca tú y toda tu familia,
porque yo he visto que tú en esta generación eres justo delante de mí. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, y de los animales inmundos una pareja. Luego, en el capítulo 39, versos 7 y 8 dice: al tiempo, el día llegó cuando la esposa le dio una buena mirada a Joseph y dijo: duerme conmigo. Pero él rehusó, diciendo a la esposa de su amo: mira, porque mi amo me tiene, él no sabe lo que pasa en su casa. Él ha puesto todas sus posesiones a mi cargo. Bien, aquí vemos 2 ejemplos de cómo estos 2 varones, tanto Noah como Joseph, sabían perfectamente cuáles eran los misbot de Abba Yahweh. Por consiguiente, también sabían lo que era la Torah. Vamos a ver, miren, ¿cómo sabía Noah cuáles eran los animales limpios e inmundos? ¿Y cómo sabía Joseph que acostarse con la esposa de otro hombre era caer en adulterio? Cuando ellos hicieron esto, la Torá aún no había sido entregada. Pero entonces, esto lo sabían porque desde Adán y generación tras generación fue transmitida la palabra y la voluntad de nuestro Abba Yahweh. Por eso ellos lo sabían. Ahora, el Gan Edem se llamaba delicia. ¿Por qué le puso Abba Yahweh ese nombre? Bien, vamos a ver, dice el Salmo capítulo 1, versos 2 y 3 lo siguiente: su delicia está en la Torá de Yahweh, en su Torá medita día y noche. Es como árbol plantado junto a corrientes de agua, da su fruto en temporada, sus hojas nunca marchitan, todo lo que hace prospera. Bien, esta parte del Salmo 1 nos dice claramente que la delicia que plantó nuestro Abba Yahweh es la Torá o árbol de la vida. Así que el trabajo de Adán era meditar en la palabra de nuestro Abba Yahweh de día y de noche. Y eso mismo es lo que debemos de hacer nosotros hoy en día. Nuestro Abba Yahweh nos considera como árboles, que somos plantados junto a corrientes de agua, lo mismo que hacía el río que salía del Gan Edén. Este río regaba a todos los árboles del Gan Edén, y la Torá es el árbol de la vida que nos riega y refresca cada vez que la leemos. Ese también es nuestro trabajo: cultivar el estudio de la Torá y cuidar de hacer todo conforme está escrito en ella. El profeta Yirmeyá o Jeremías dice lo siguiente. Vamos al libro de Jeremías capítulo 17 verso 13, que dice: esperanza de Israel, oh Yahweh, todos los que te han abandonado serán avergonzados. Aquellos que te dejan serán inscritos en el polvo, porque han abandonado a Yahweh, la fuente de agua viviente. Bien, entonces, todos los que se alejan de la palabra de nuestro Abba Yahweh, que es su Torá, abandonan esa fuente de agua viva. La Torá es la fuente del conocimiento que nos lleva a entender y comprender las palabras escritas en la Torá. Nuestro Mashiach, cuando tuvo una conversación con una mujer samaritana, le dijo lo siguiente. Vamos al libro de Juan capítulo 4, versos 13 y 14, que dicen: Yahshua respondió: todos los que beben de esta agua tendrán sed de nuevo, pero el que beba del agua que yo le doy de beber nunca estará sediento otra vez. Por el contrario, el agua que yo le doy se convertirá en una fuente de agua dentro de él, agua que brota saltando para vida eterna. Bien, entonces todo, absolutamente todo, está ordenado perfectamente desde un principio. El Gan Edem, el río y el árbol de la vida, tiene un propósito y un significado. Nada le sobra ni nada le falta a la palabra escrita que tenemos hoy en día, llamada Tanaj y Brit Hadashah. Todo lo escrito tiene un propósito en nuestra vida.
La Torá también es comparada con una fuente, como vimos anteriormente, y el libro de Apocalipsis también hace mención de esta fuente. Bien, vamos al libro de Apocalipsis capítulo 21, verso 6, que dice: y él me dijo, hecho está, yo soy el Aleph y la Tav, el principio y el fin. A cualquiera que tenga sed, yo mismo le daré gratuitamente agua de la fuente de la vida. Bien, entonces, nuestro Abba Yahweh le dio un trabajo específico a Adán: cultivar y cuidar el jardín. Pero ese trabajo consistía en alimentarse del árbol de la vida. La única prohibición que le dio nuestro Abba Yahweh a Adán fue que no debía de comer del otro árbol, del aprendizaje del bien y del mal. Vamos a ver esto en Bereshit capítulo 2 versos 16 y 17, que dice: Yahweh Elohim dio al hombre esta orden: puedes comer libremente de todos los árboles en el paraíso, pero del árbol del aprendizaje y el conocimiento del bien y el mal, de este tú no comerás, porque en el día que tú comas de él, será cierto que tú morirás. Bien, entonces lo que encontramos en estos versos es que nuestro Abba Yahweh incluyó el árbol de la vida como alimento, pero este era un alimento espiritual. Los demás árboles tenían fruto del cual podían comer, y este era su alimento físico. De la misma manera, nosotros también podemos comer de este árbol de la vida, que es la Torá de Abba Yahweh. Ese es nuestro alimento espiritual que debemos de cultivar y de cuidar a diario. Una persona que cultiva y cuida la Torá de Abba Yahweh está descrita en el siguiente verso. Bien, vamos al libro de Proverbios capítulo 14 verso 27, que dice: el mandamiento de Yahweh es fuente de vida, capacitando a los hombres a volverse de trampas mortíferas. Bien, entonces, ¿en dónde se encuentran los mandamientos de Abba Yahweh? Pues se encuentran en la Torá. Por consiguiente, si estamos en obediencia, cultivando y cuidando de hacer los mandamientos de Abba Yahweh, estamos bebiendo de la fuente de vida que es su palabra. Nuestro Abba Yahweh también hace una referencia muy clara a su palabra, y esto lo vemos en el siguiente verso. Vamos al libro de Deuteronomio capítulo 32 versos 1 y 2, que dicen: oye, oh cielos, mientras yo hablo, escucha tierra a las palabras de mi boca. Mi enseñanza caiga como lluvia, mi oratoria se condense con rocío, como nieve sobre la hierba. Bien, entonces, ¿cuál es la enseñanza de nuestro Abba Yahweh? Recordemos que la palabra Torá significa enseñanza, y esta enseñanza nos fue dada desde el más alto cielo. Y este verso nos dice que esta enseñanza de Abba Yahweh, que es su Torá, nos es dada como lluvia. Por lo tanto, la Torá es comparada con tres cosas: con la lluvia, con la fuente de agua de vida y con el árbol de la vida. Entonces, a nosotros también se nos encomendó el mismo trabajo que le fue encomendado a Adán: cultivar y cuidar la palabra de nuestro Abba Yahweh. Cuando un campesino va a sembrar su semilla, lo primero que hace es escoger una buena tierra. Nuestro Mashiach hizo referencia a esto. Vamos al libro de Mateo capítulo 13 verso 23, que dice: sin embargo, la semilla sembrada en buena tierra es el que oye el mensaje y lo entiende. Dicha persona seguramente dará buen fruto, 100, 60, 30 veces más de lo que se sembró. Bien, entonces, después de que el campesino escogió buena tierra, ahora tiene que cultivar, es decir, tiene que cuidar lo sembrado para que al final pueda tener una buena cosecha. Todo aquel que hace la voluntad del Padre Celestial está cultivando su palabra, es decir, cultivar es guardar y obedecer lo que dice la palabra de Abba Yahweh, y al final de los tiempos
todos aquellos que hemos guardado y obedecido los mandamientos de Abba Yahweh, seremos puestos en su granero, tal como dice el libro de Mateo capítulo 3, verso 12, que dice así: su horquilla está en su mano, y limpiará con esmero su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja con fuego inextinguible. Pues bien, mi amado hermano y mi amada hermana, nosotros tenemos el trabajo de cultivar y de cuidar de la palabra de nuestro Abba Yahweh. Ese es el trabajo que nos ha encomendado nuestro Creador. Seamos pues entonces como árboles plantados junto a corrientes de agua viva, para que demos fruto y nuestras hojas no se marchiten y todo lo que hagamos prospere. Pues bien, mis amados, con esto terminamos el estudio de hoy, y si es la voluntad de nuestro Abba Yahweh, la próxima semana estaremos subiendo un estudio más de la Torah. Que nuestro Abba Yahweh resplandezca su rostro sobre cada uno de nosotros y nos dé su shalom. Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, bechayei olam nata betocheinu. Baruch atah Yahweh, noten haTorah. Toda Rabá Beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Te damos las gracias en el bendito nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.